El monte se derrumba. El frío no alcanza para mantener el hielo. Hay demasiados gases de efecto invernadero en la atmósfera. Es necesario reducir las emisiones a un ritmo mucho mayor de lo previsto hasta ahora, como reclaman cada vez más sentencias judiciales. En el observatorio austriaco del Sonnenblick, a 3.000 metros de altura, se investigan la meteorología y el cambio climático. El edificio de 135 años ha resistido tormentas de nieve y huracanes, al menos hasta ahora. Aquí trabajan Elke Ludewig y Mark Olefs. Con decenas de aparatos medidores, ambos científicos documentan el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera. En este entorno, la temperatura ha subido en promedio 2 grados centígrados, y eso tiene consecuencias. Estamos en la terraza norte del observatorio. En esta terraza y en el muro norte se aprecian perfectamente los efectos del cambio climático en la alta montaña y las medidas que hubo que tomar para proteger la infraestructura. Como ven, hay hormigón en el suelo. Hubo que revestir la terraza para que no entre agua por arriba. Y unos pilones de hormigón apuntalan la cumbre. Todo por el calentamiento climático. El permafrost, que normalmente mantendría perfectamente soldadas las piedras en las entrañas del monte, se está fundiendo. 200 clavijas de hierro y una reja de acero aseguran hoy la estructura de la roca. Aunque el observatorio está muy alejado de cualquier industria u otros emisores de gases de efecto invernadero, los científicos registran un aumento constante de la concentración carbónica. Ya sea aquí en el Sonnenblick o en el otro extremo del mundo, como el observatorio de Mauna Loa en Hawái, el problema es universal. Nuestra curva de Keeling es muy similar a la de Mauna Loa, la secuencia más larga de mediciones desde 1958. En el Sonnenblick registramos ahora 420 partes por millón, o sea 0,04% del CO2 atmosférico. Es un valor casi idéntico al de Hawái, lo que significa que da igual dónde o cuándo se emita CO2. Este se reparte por todo el mundo. También significa que solo si se reducen las emisiones en todo el mundo, dejará de calentarse la Tierra. Precisamente es lo que sucedió en la pandemia del coronavirus, como se reflejó en el Sonnenblick. El confinamiento global que provocó la pandemia redujo las emisiones de dióxido de carbono en un 6% en todo el planeta. Para cumplir los objetivos del Acuerdo de París sería necesario cortar las emisiones en otro 6% cada año hasta 2050, lo que muestra la urgencia del cambio necesario. El tiempo apremia. El ambicioso objetivo de la Unión Europea es alcanzar la neutralidad climática para 2050, pero la vía para lograrlo aún no está clara. Por eso el cambio climático genera temor, como a Martine Doppen, que decidió pasar a la acción. Junto a otros activistas ambientales, interpuso una demanda jurídica contra un consorcio mundial, una multinacional petrolera cuyo logotipo es un molusco. Derrotamos en los tribunales a uno de los mayores agentes contaminantes del mundo, Shell, la todopoderosa empresa holandesa. Y así demostramos que nuestro movimiento es más poderoso aún. Es un punto de inflexión, es una primera victoria. Shell se dedica sobre todo al comercio y extracción de productos petrolíferos, combustibles fósiles que al quemarse generan millones de toneladas de dióxido de carbono. En mayo, un tribunal de La Haya obligó al consorcio petrolero a reducir sus emisiones carbónicas en un 45% en los próximos 9 años. Un triunfo jurídico también para Donald Pauls, uno de los demandantes principales. Martine Doppen se reúne con él en el litoral holandés del Mar del Norte. Donald Pauls dirige la organización ambiental Milieudefensie. Es la primera sentencia a escala mundial que exige a un consorcio minimizar sus emisiones de gases de efecto invernadero.
Sinceramente, todo ese proceso no hubiera sido posible de no ser por gente como tú o como los otros 17.000 demandantes que nos apoyaron con más de $500.000. Shell, por supuesto, recurrirá a la sentencia, pero la sanción es muy significativa y sienta precedente. En todo el planeta se tramitan ya 1 millar de demandas de ese tipo. ¿Son estos procesos jurídicos una posibilidad de combatir el calentamiento del globo? Martine Dope cree que sí. Lo que me impulsa a actuar es que vemos desde hace mucho los efectos del cambio climático por todas partes, como inundaciones en Mozambique u olas de calor en Estados Unidos y Canadá, y no hacemos nada al respecto. Los responsables políticos no intervienen, por eso es necesario mucho activismo, y no solo en lugares lejanos. En los Países Bajos y en Alemania hubo recientemente graves inundaciones, con desaparecidos y víctimas mortales. A mediados de julio de 2021, lluvias torrenciales generaron en el oeste de Alemania terribles correntadas de agua. Fue una catástrofe. 170 personas fallecieron, centenares sufrieron lesiones y muchos afectados se quedaron sin hogar durante meses. Numerosos habitantes de la zona perdieron su hogar y su medio de subsistencia. A comienzos de ese mismo mes, hubo una ola de calor con temperaturas de más de 50 grados en Estados Unidos y Canadá. Zonas residenciales y pueblos enteros fueron destruidos por incendios. Decenas de personas fallecieron a causa del calor. El cambio climático aumenta la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos llevan 30 años advirtiendo de ello y reclamando un cambio de sistema. Antes de la pandemia, millones de jóvenes salieron a las calles y lograron mucha atención, pero ningún cambio político. En Alemania al menos sí cambió algo. En abril de 2021, el Tribunal Constitucional declaró anticonstitucionales algunas partes de la Ley de Protección del Clima por considerar que vulneran la libertad, sobre todo de las generaciones jóvenes. Según los jueces supremos, una escasa protección climática hoy acarreará medidas costosas pasado el 2030. El deber futuro de reducir las emisiones afecta potencialmente a toda libertad, pues casi todos los ámbitos de la vida humana requieren emitir gases de efecto invernadero y por lo tanto todos ellos podrían sufrir fuertes restricciones a partir de 2030. Es la sentencia de una Corte Suprema más amplia sobre protección climática en todo el mundo. La libertad es también la de las generaciones futuras y la de toda la humanidad y debe repartirse equilibradamente entre diversas épocas. Es sensacional. Felix Eckart es uno de los iniciadores de la demanda de inconstitucionalidad y dirige el Centro de Investigación por la Sostenibilidad y Política Climática de Leipzig. Cada día ve los efectos del cambio climático en el bosque de la ciudad, amenazado por la sequía de años recientes. Para este especialista en derecho constitucional, no solo el bosque se juega el futuro. El cambio climático amenaza con destruir los fundamentos físicos de la democracia. Un mundo con crisis climáticas, guerras, escasez de agua y enormes movimientos migratorios no dejará mucho margen a nuestras libertades. Afecta incluso a ámbitos simbólicos, pero esenciales como el bosque alemán y europeo, que no subsistirá si consentimos que siga el cambio climático. Por eso tenemos que abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores y lo antes posible. Junto a organizaciones ambientales y personas demandantes a título particular, Felix Eckart ha logrado algo histórico. La protección ambiental y climática ya estaban en la Constitución, pero no había resoluciones concretas al respecto. La sentencia tuvo un gran eco entre otros muchos juristas constitucionales. Hasta hoy, solo quien se viera afectado por un peligro ambiental concreto podía seguir la vía de un recurso constitucional. Ahora, para algunos especialistas en derecho, podría abrirse en toda la Unión Europea un nuevo paisaje jurídico. Algunos piensan que se trata de una demanda popular, que todo el mundo podría interponer ahora una demanda por deficiente protección climática. No es para tanto, pero sí que se abre una puerta, a pesar de una jurisprudencia más restrictiva, a una justicia más accesible y se reconoce el potencial perjuicio general para la ciudadanía. Eso puede favorecer la futura evolución de la protección del clima.
Se registran récords de temperatura en todas partes, también en el Sonnenblick. El planeta se encuentra a tan solo 0,9 grados Celsius del límite máximo definido en el Acuerdo sobre el Clima de París. Si se agrava el calentamiento global, la situación podría descontrolarse. Hay puntos de inflexión, o sea, disrupciones que serán irreversibles en la escala de tiempo humana, en todo el sistema climático, ya sea en la vegetación, las corrientes marinas o los casquetes polares. No podemos definir la temperatura exacta que desencadenará uno o varios de esos puntos de inflexión, pero sí sabemos que cuanto más ascienda la temperatura global, más probable es que los alcancemos. La renta mínima ecológica está vinculada a la dignidad humana. Ya existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la renta mínima social y el mismo razonamiento puede aplicarse al ámbito ecológico. Porque si rebasamos los límites del planeta, los puntos de inflexión, corremos el riesgo de vivir una catástrofe que nos dejaría en un medio ambiente con unas condiciones de vida en las que apenas quedaría margen para la dignidad humana. La extracción de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo sigue, y también la emisión de gases de efecto invernadero. Cada año se liberan a la atmósfera más de 37.000 millones de toneladas de dióxido de carbono. La atmósfera terrestre es como una bañera que no se llenara de agua, sino de gases de efecto invernadero. El desagüe es un pequeño agujero. Al producir el ser humano más y más gases, el nivel de CO2 y las temperaturas aumentan, hasta hoy 1,1 grados Celsius a escala global respecto al inicio de la industrialización. El volumen de gases se acumula en la bañera y aumenta la concentración de CO2, que puede durar hasta 1000 años. Y si los tribunales dictan sentencias que obligan a tomar medidas climáticas, ¿por qué los políticos hacen aún leyes ambientales insuficientes? Herrieden, en Baviera. Joseph Goebbels, un pionero en temas medioambientales de su partido, la CSU, fue diputado en el Parlamento alemán. Junto con Felix Eckart, interpuso la demanda constitucional contra la ley de medio ambiente alemana y con ello indirectamente contra su propio partido. Estoy muy satisfecho porque le dimos un fuerte impulso a la política desde fuera. La propia clase política no ha tenido el valor de aprobar auténticas medidas en favor del clima que generen un cambio en el estilo de vida. Joseph Goebbels ganó la demanda. A él personalmente no le afectaba el cambio climático, pero sí a su región natal, Franconia, que desde hace años sufre sequías cada vez más prolongadas. Con su demanda y la sentencia obtenida, quería abrirles los ojos a los demás parlamentarios. Calculo que más de la mitad de los miembros del Parlamento piensan que la situación no es tan grave. Pero es que falta conciencia, y eso tiene que ver con la profesión de los diputados. Y es que claramente son muy pocos los que tienen una formación en ciencias naturales. Ese es uno de los factores. Luego están los que se definen como neutrales y que tienen una excusa al afirmar que lograremos superar la crisis climática aplicando mejores tecnologías. Sin embargo, según este político, el mero progreso técnico no será la solución porque no queda tiempo. Regresamos al bosque de Leipzig. También el jurista Felix Eckart siente la urgencia de actuar y prepara nuevas demandas. Contra el gobierno alemán, cuya nueva ley de protección del clima aún se queda corta, y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Hay que buscar un equilibrio entre las esferas de la libertad. A fin de cuentas, acudimos a los tribunales cuando la mayoría parlamentaria lo infringe. En realidad, son demandas contra el legislador. También pueden denunciarse resoluciones administrativas como permisos de construcción viaria o de centrales térmicas. Sobre todo eso, habrá más demandas jurídicas próximamente. El Tribunal Constitucional alemán no es el único que dirime estas cuestiones. En el Tribunal Supremo de otros países se dictan sentencias climáticas similares. A la vanguardia están los países democráticos con un sistema jurídico funcional. Ya hubo resoluciones parecidas a la del Constitucional germano en Francia, Irlanda, Bélgica y Holanda. En muchos otros países la protección ambiental y climática está garantizada jurídicamente. 110 naciones la recogen incluso en su constitución. 189 países ratificaron el Acuerdo de París, aunque no es reclamable jurídicamente. ¿Hasta dónde llega la protección del clima en el día a día? ¿Qué permiten, por ejemplo, los municipios? En el pueblo de Joseph Goeppel, Heriten, un fabricante de juguetes construyó hace unos años un centro logístico sobre una superficie equivalente a 25 canchas de fútbol. La edificación de suelo rústico es otro factor perjudicial para el clima. La empresa pretendía construir aún más almacenes. La ampliación se denegó, pero los agricultores propietarios de los terrenos colindantes no se fían. Joseph Goeppel, político cristiano-demócrata y activista por el clima, se reúne con la familia Wiesmüller, que cultiva sobre todo centeno en estas fértiles tierras. Temen que el Consejo Municipal revoque la prohibición de construir. No te preguntan si quieres vender o no, simplemente lo deciden. Pueden decirnos que esa es la calificación del terreno y se acabó. Aprueban sin más la recalificación como terreno industrial o rústico. Es injusto, no queremos vender la tierra. Es nuestra propiedad y la cuidamos desde hace generaciones. Junto con Joseph Goeppel, los Wiesmüller deciden defenderse. Argumentan que destinar nuevos terrenos a usos industriales no solo destruye valiosos suelos cultivables. La agricultura es una de las pocas actividades que permiten almacenar carbono por medios naturales. Los suelos que respiran activamente se menosprecian en el debate climático general, pero absorben CO2 del aire. Los organismos que viven en él lo transforman en carbono y lo almacenan como partículas dentro del humus. Ese es, en síntesis, el proceso. Los suelos cultivados con neutralidad climática son esenciales para una protección del clima eficiente. Los municipios o inversores que pretendan edificarlos pueden contar con futuras demandas en su contra, motivadas por el interés superior. Es un argumento esencial en la resolución del Constitucional, al que debemos agradecer que juzgara y formulara el equilibrio de libertades entre las distintas generaciones. Ese era justo nuestro propósito, es decir, integrar en el juicio y la sentencia a las futuras generaciones. Porque si no actuamos ahora mismo, y ya llevamos bastante demora, las repercusiones serán más drásticas para las generaciones futuras. Cuanto más demoremos en actuar, más drásticos serán los recortes a las libertades en el futuro. Es necesario tomar medidas, pero ¿cómo hacerlo si algunos de los mayores emisores de CO2 son industrias esenciales? El cemento es un componente básico del hormigón, un material imprescindible en la construcción, pero las emisiones causadas por su fabricación a escala mundial duplican las que origina todo el tráfico aéreo. El problema esencial es que la caliza contiene dióxido de carbono que se libera en los hornos rotatorios. Resolver ese problema es una de las prioridades climáticas absolutas para el sector. En términos químicos, la caliza es carbonato de calcio, o sea, calcio y CO2, que al calcinarla se separan. Han de separarse porque de otro modo el cemento no tendría las propiedades que tiene, no se endurecería al añadirle agua. Estas emisiones carbónicas son el mayor reto al que nos enfrentamos. La industria cementera lleva años investigando técnicas para producir el mismo volumen de hormigón con menos cemento, menos caliza y menos aporte de energía. Sin embargo, la demanda se incrementa.
el sector mundial de la construcción acumula pedidos a la vez que aumentan los efectos negativos para el clima. El sector cementero difícilmente hallará una solución satisfactoria por sí solo. Alcanzar nuestras metas requiere la colaboración de la industria, la política y la sociedad. Todos los desafíos técnicos que afrontamos hasta ahora pudimos solventarlos por nosotros mismos. Optimizar procesos, ahorrar energía, reducir las emisiones. Todo eso lo logramos por nuestros propios medios. Ahora, por primera vez, tenemos una situación en la que, por un lado, solo podemos ofrecer la base técnica y, por otro, necesitamos las energías renovables y sabemos lo difícil que es ampliar su capacidad. Se trata de un conjunto de problemas muy complejo. La industria cementera se propone alcanzar la neutralidad climática para 2050, un proyecto que exigirá una inversión millonaria y la participación del Estado. Por otra parte, esa transición conlleva un enorme potencial económico para las empresas que reduzcan antes sus emisiones carbónicas. En centros financieros como Frankfurt ya se percibe el interés de invertir en empresas rentables que, a la vez, protegen el clima. La economista y empresaria Hannah Helmke ha elaborado con su compañía Right Based on Science un modelo que permite calcular la emisión carbónica integral que genera una empresa en su secuencia completa de creación de valor. Primero se estudian todos los procesos de la empresa y se suman las emisiones de CO2 correspondientes. A continuación, el modelo extrapola y muestra el calentamiento teórico que sufriría la Tierra si todas las empresas del planeta operaran como la compañía estudiada. El resultado es una temperatura ficticia expresada en grados Celsius. Lo que hace singular a nuestro modelo es su orientación al futuro. Tengo una empresa, calculo la temperatura que genera y obtengo como resultado, por ejemplo, 4 grados. Eso significa que si todos operaran como yo, la Tierra se calentaría 4 grados. Es problemático y no quiero oírlo. Pero el modelo me da también la posibilidad de cambiar, de decidir no seguir actuando como hasta ahora, sino reducir mis emisiones carbónicas modificando mi modelo empresarial y aplicando innovaciones para desarrollar mi empresa. Conocer esa temperatura ayuda a las empresas a incluir en su actividad de modo eficiente la protección climática, que se convierte así en un factor de creación de valor. Directivos de fondos de inversión de una banca alemana ya aplican este modelo para quienes buscan invertir en empresas que fomenten la protección del clima. Al final, el programa da una cifra, que es la diferencia entre cada empresa y el límite inferior del Acuerdo de París. El arte consiste en encontrar las empresas más rentables entre las que respetan el Acuerdo de París, para ofrecer el rendimiento que esperan los inversores. Con nuestro baremo de temperatura conseguimos establecer la relación entre temperatura, rentabilidad y riesgo. Nueva rentabilidad, nueva mentalidad. Una empresa solo triunfará en el mercado si actúa en consecuencia con la protección del clima. Activistas por el clima como Martine Dopen y Donald Pauls persiguen el mismo objetivo, pero con otros medios. Ellos demandan a las grandes empresas por no reducir con la suficiente rapidez sus emisiones de gases de efecto invernadero. Los análisis del Consejo Mundial del Clima muestran la urgencia de actuar. La Tierra se ha recalentado 1,1 grados Celsius desde la industrialización. Si los estados superan el límite de 1,5 a 2 grados establecido en el Acuerdo de París, las consecuencias serán dramáticas. Hasta 420 millones de personas se verían afectadas por sequías y olas de calor. Escasearían el agua y los alimentos. Numerosas ciudades costeras sufrirían tormentas devastadoras y enfermedades exóticas como la malaria, el dengue o el virus Zika se expandirían por Europa. Los fenómenos meteorológicos extremos de tiempos recientes muestran la necesidad de tomar medidas inmediatas para proteger a las personas en zonas de riesgo. Martine Dopen visita el laboratorio de simulación terrestre de la Universidad de Utrecht. El geomorfólogo Marten Kleinhans y su equipo investigan aquí cómo el agua marina se adentra en los ríos.
Así se formó la estructura geológica de los Países Bajos hace 500 millones de años. A la vista de los resultados, Kleinhans asegura que solo existe una solución. Las personas deben abandonar las zonas amenazadas y dejar espacio al agua. Los neerlandeses dirían que la solución pasa por innovar en la gestión de agua y construir diques de mayor tamaño, por ejemplo. Son tonterías. Lo que hay que hacer es frenar lo antes posible el cambio climático, que es la causa de todo. Y no solo debe preocuparnos nuestro país. Una tercera parte de la humanidad vive en zonas bajas, en riberas de ríos, en regiones litorales o en deltas. Habrá problemas graves en todas partes. Para el investigador Maarten Kleinhans, solo hay una solución posible, que consiste en abandonar rápidamente los combustibles fósiles como el petróleo o el carbón. Su opinión confirma el activismo de Martine Dopen. Simplemente no puedo mirar hacia otro lado. Tengo que comprometerme porque esto me afecta personalmente. La preocupación no me deja dormir por la noche y la única manera de sobrellevarlo es pasar a la acción. Para mí, protestar es la única salida. La costa holandesa del Mar del Norte. El cambio climático podría provocar un terrible ascenso del nivel del mar. Afectaría también a esta acería que consume energía procedente de la combustión de carbón. Pero tras el triunfo de su demanda contra Shell, Martine Dopen tiene esperanzas fundadas de que eso cambie pronto. Tata Steel es uno de los mayores contaminantes de los Países Bajos, pero están evolucionando para alcanzar los objetivos del Convenio de París. Hace cerca de un año nos dijeron que iban a continuar utilizando el carbón como combustible industrial. Pero tras el proceso contra Shell, sus directivos invitaron a Milieu Defensie y nos dijeron, sabemos que debemos ir más rápido. Creo que tienen miedo, porque si no cambian su procedimiento, acudiremos de nuevo a los tribunales. Las demandas jurídicas pueden acortar la ruta hacia un futuro neutral para el clima. Pero lo que se necesita es una demostración de fuerza internacional, una acción conjunta de los gobiernos, la economía, los activistas y la sociedad.